Continuamos con la aliyá número 7, donde nos quedamos capítulo 5, versículo 11, y vamos a terminar con el capítulo 5 en el versículo 26. Leyendo en la Torah aprendamos: si no le alcanzare su mano dinero para 2 tórtolos o 2 palominos, traerá su ofrenda por lo que pecó, 1/10 de efá de sémola para ofrenda por pecado. No colocará sobre ella aceite y no pondrá sobre ella incienso, porque un pecado es ella. La traerá el Cohen y agarrará el Cohen de ella su puño lleno para su recuerdo, lo quemará en el Mizbeach sobre el fuego Adonai, ofrenda por Hatat es ella. Y hará expiación para él, el Cohen, por su pecado que haya cometido cada uno de estos, y le será perdonado. Será para el Cohen como la oblación, Ninja. Habló Adonai a Moshe diciendo: una persona que hizo un engaño pecando por error de las cosas sagradas de Adonai traerá su ofrenda por culpa delante de Adonai, un carnero sin defecto del rebaño, como tú lo tasas, de un valor de 2 shekalim de plata, del shekel kodesh, por la culpa. A quien pecare con lo sagrado lo pagará, y a la 5ª parte agregará el valor y dará al Cohen. Y el Cohen hará expiación para él con un carnero por culpa y le será perdonado. Si una persona ha pecado transgrediendo uno de los preceptos de Adonai que no debe hacerse, pero no supo, es culpa y cargará su pecado. Traerá un carnero sin defecto del rebaño, como tú lo tasas, para ofrenda por culpa al Cohen, y hará expiación para él. El Cohen por el error que hizo, porque él no supo, y se le perdonará. Ofrenda por una culpa es ella, ofrenda por culpa de Adonai. Habló Adonai a Moshe diciendo: una persona que ha pecado engañando delante de Adonai, negando a su pueblo una garantía, o en algo entregado en la mano, o hurtó o defraudó a su pueblo, o encontró una pérdida y la negó y juró en falso, por cualquiera de todos que llegare a ser una persona transgrediendo en estos, entonces será que si pecare y sea culpable, devolverá el hurto que haya hurtado, el fraude que haya defraudado, a la garantía que le fue depositada con él, o la pérdida que haya encontrado, o de cualquier cosa que haya jurado sobre ella en falso, pagará un valor, y 1/5 le agregará a quien era de él, se lo entregará en el día que se declare su culpa. Y ofrenda por su culpa traerá delante a Adonai un carnero sin defecto del rebaño, como tú lo tasas, para ofrenda por culpa al Cohen. Le hará expiación a él, el Cohen, delante de Adonai, y le será perdonado por cualquiera que hiciera volviéndose culpable. Bien, esta 7ª aliyá va a hablar también de los casos en los cuales, cuando el pecado por culpa Asham, Korban Asham, y la persona que cometió el error, la culpabilidad, no tiene para poder comprar un animal grande y sea sacrificado en el altar, entonces podrá entregar 2 aves, una por Hatat y otra por Asham, y de esta forma será expiado su pecado, porque al final de cuentas lo hizo sin intención y no tiene la economía para poder resarcir el daño. E incluso, si no tuviera para dos aves, entonces podrá traer harina a fin de hacer expiación del pecado y de la culpabilidad. Entonces, de alguna forma, la persona que estuviera escasa en recursos podrá ser ayudada porque cometió el pecado sin intención. No va a pasar lo mismo cuando uno peca con intención, por supuesto que no. Entonces, cuando es sin intención, habrá estas facilidades para poder cubrir la cuota. Ahora, en el caso aquí también se va a hacer mención de cuando una persona tramposa, ladrona, robo, o por haber mentido con respecto de haber ocultado algún bien material, el culpable, el que se haya encontrado culpable, va a tener que devolver lo que ha hurtado, robado, lo que ha escondido, añadirá una 5ª parte. Esta es una buena práctica que, a fin de encontrar al culpable, porque tiene que resarcir el daño. Eso es lo más importante, resarcir el daño. Tendrá que devolver lo robado y aplicar una 5ª parte. Aparte de esto, hay que sacrificar ciertos animales al Mizbeach. Así que el que una persona sea encontrada en esta situación no trae consigo ya la pérdida de esto, sino todo lo contrario, deberá pagar, pues un bien material fue hurtado, un bien material deberá ser devuelto
con una quinta parte por el dolo con el que lo hizo, y entonces quedará eximido. Sin embargo, deberá realizar un corbán, ¿verdad? Entonces, esta es una práctica extraordinaria si pudiera llevarse hoy en día a cabo. Hoy en día muchas personas hacen el fraude, pero difícilmente devuelven lo robado, lo defraudado. Entonces, esta sería una buena práctica a conservar en estos días y a mantenernos en tanto. Ahora, como resultado de toda la Parashá Vaikra, nosotros hemos estado viendo los diferentes tipos de korbanot que hay: Ola, Minja, Shelamin, Hatat y Asham. Estos 5 tipos de korbanot nos van a hablar en orden fundamental para el sacrificio en el Mishkan. Bueno, Ola es todo consumido, Minja es el producto de nuestras manos, Shelamin es pacíficos, que es para compartir con Hashem, con los Kohanim y con la familia. Entonces estos 3 son la clave de los servicios de la Avodah Hashem en el Mishkan. Olamim son aquellos que son el tamid, el sacrificio continuo, el korban tamid, aquel que se sacrifica en la mañana y en la tarde-noche. Minja es el que se sacrifica a mediodía, y de ahí nosotros tenemos shaharit, minja y arbit. Entonces esta es la esencia. Posteriormente viene Shelamin, que es momentos festivos, cuando uno comparte, agradece a Hashem lo que ha recibido, y uno comparte con Hashem una parte del korban Shelamin, una parte a los Kohanim y una parte para nosotros, para disfrutarla. Y en último lugar quedan estos 2, porque no es ajeno al hombre el mal comportamiento. Pero la esencia del Mishkan no es estas 2 partes, sino las primeras 3. Entonces, esto, si nosotros lo podemos comprender, sabremos la función principal que tiene el Mishkan. Que pasen un excelente Shabbat para esta semana. Shabbat Shalom.